Hola, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien y os doy la bienvenida un día más a este canal que, como ya sabes, se llama Construye tu sueño. Hoy traemos un vídeo un poco distinto y es que ha habido varias preguntas que han ido llegando o bien por comentarios o bien por emails que hemos ido recibiendo o incluso otras personalmente de gente más o menos cercana que ha ido planteándome algunas preguntas que creo que son interesantes y las vamos a recopilar todas en este vídeo, que quizá incluso es demasiado largo y nos da para hacer una primera y una segunda parte, para que así explicaros a todos, contestar en público a esas preguntas que quizás son un poco incómodas o que se han ido pasando por alto en vídeos anteriores y que son muy interesantes. Así que quédate hasta el final porque te interesa. Primer pregunta, ¿consideras que es mejor invertir en inmuebles que en otro tipo de activos? Pues os doy una respuesta sencilla. Para mí, sí. Para otras personas, puede que no. Cada uno aquí tiene que trabajar o que moverse en lo que conozca, en lo que le resulte más cómodo, en lo que piense puede obtener una mayor rentabilidad y que se sepa defender mejor. A mí los inmuebles me parecen seguros, me parece que es un activo muy estable, me parece que es una forma de poder invertir y de sacar una rentabilidad sin arriesgarnos demasiado en una cosa que conocemos, en una cosa que va a mantener siempre su valor y que nos puede ir generando un rendimiento muy interesante. Pero esto no es excluyente. Primero, invertir en inmuebles es compatible con otro tipo de inversiones, por lo tanto no es que esto nos quite poder hacer otras cosas si así lo deseáis. Y por otro lado, para mí me resulta sencillo porque es algo que depende de nosotros, de nuestra pericia, de saber hacerlo mejor o peor, y no depende tanto de esos vaivenes del mercado como pueda ocurrir, por ejemplo, con tema de acciones, de fondos de algún tipo, etcétera, criptomonedas y demás. Son cosas que si no conoces te pueden traer algunos disgustos. Y en el caso de los inmuebles, a mí me parece que es lo más sencillo que una persona puede encontrar, porque los inmuebles, al final, si los hemos comprado a un precio ajustado, a un precio de mercado o incluso por debajo de mercado, va a ser muy difícil que pierdan valor. Si compramos pisos de obra nueva, pues quizás sí. En el momento que por lo que sea haya un desplome, haya una bajada de precios, puede que pierdan algo de su valor. Pero si compramos vivienda de segunda mano, barata, en barrios más que asentados, difícilmente pierdan valor si un día queremos desprendernos de ellos. Pero además, mes a mes, en el transcurso de todo ese tiempo, mientras nosotros vamos pagando nuestra hipoteca, podemos ir sacando una rentabilidad. De manera que al final, lo bueno que tiene esto es que le estamos ganando dinero cada día, cada mes que pasa. Nosotros pagamos una hipoteca de X y recibimos una rentabilidad mayor a esa cantidad, recibimos una renta mayor a lo que nosotros estamos pagando de hipoteca, y además si un día queremos desprendernos de ese inmueble, pues bueno, lo podemos poner a la venta y en un plazo más o menos corto podemos convertirlo de nuevo en dinero si es lo que necesitamos en ese momento. Para mí esa es la ventaja. Pero aquí cada cual tiene su estrategia y tiene su forma de invertir, por supuesto. Yo os hablo de lo que yo conozco. Segunda pregunta, quizá un pelín más incómoda todavía, es qué podemos hacer o cómo podemos evitar el riesgo de las ocupaciones. Bueno, como sabéis, en España esto está siendo un problema bastante grave. Todos los propietarios tienen mucho miedo a esa cuestión y sí que, por desgracia, pues se ha convertido en una de las cosas que más se comentan a veces a la hora de hacer una inversión. ¿Qué hacemos si tenemos luego la desgracia de que nos entren personas allí, no nos paguen, no haya forma de que se vayan? Bueno, pues aquí yo os diría cómo minimizar. Aquí no hay forma de estar completamente a salvo, pero sí que formas para poder minimizar eso. Pues bueno, en primer lugar, si no conocemos a la gente que nos va a alquilar esa vivienda, pues hacemos un seguro de impagos y de esa forma, pues bueno, si esas personas a las que nosotros alquilamos en un momento dado dejaran de pagar, el seguro se ocuparía de pagarnos a nosotros después de hacer las reparaciones necesarias en la casa, etcétera. De forma que si no tenemos la certeza de que esas personas nos vayan a estar siempre cumpliendo, pues bueno, creo que es lo mejor, un seguro de impagos, y así nos evitamos esa situación. Por otro lado también, comprar en una zona
donde nosotros podamos estar atentos a esa vivienda. Porque ocurre también que en zonas turísticas, en playas, en sitios así, donde nosotros vamos muy de vez en cuando, nos podemos encontrar con que en uno de esos viajes que nosotros vamos a esa casa, vamos a ver cómo está todo, vamos a estar unos días allí y al llegar nos encontramos con la sorpresa de que tenemos ocupas ahí. Si vamos a comprar como inversión, mi consejo es que lo tengamos cercano, que podamos ir mientras esa vivienda está vacía porque todavía no se ha alquilado, que podamos pasar, que podamos estar atentos, que podamos incluso tener una cierta relación con los vecinos y demás, saber que esa vivienda está bien. Porque si nosotros pasamos un mes, 2 meses o 3 meses sin ir a esa vivienda, nos podemos encontrar con que el día que vayamos tenemos una muy desagradable sorpresa. Tercer pregunta, ¿nos afectan las subidas y bajadas del mercado a nuestras inversiones? Pues yo os diría que no. Si nosotros lo que buscamos son viviendas económicas, viviendas en barrios asentados, que vayamos a destinar a la inversión, que vayamos a destinar al alquiler, a nosotros el mercado que suba o baje nos va a preocupar más bien poco. ¿Qué ocurre? Que pueda bajar el precio de la vivienda en toda España y que por lo tanto eso salpique también a la nuestra. Pero si nosotros hemos comprado una vivienda a muy bajo coste y nosotros somos los que le hemos dado un pequeño valor añadido haciendo una pequeña reforma, haciendo algún tipo de reparación, haciendo algunas cosas en esa casa, es que esa vivienda no ha perdido valor. Entonces, cuando nosotros compramos en esa franja, digamos, baja de los barrios de toda la vida, barrios obreros, en zonas que ya tienen años, ese tipo de vivienda no sube cuando sube todo el mercado ni baja cuando baja todo el mercado. Esas viviendas mantienen siempre un valor muy estable y aún así, aunque en un momento dado por lo que sea perdieran un pequeño porcentaje, un 3, un 4 o un 5% de su valor, bueno, como nosotros hemos comprado barato y aunque bajase algo no nos afectaría en nada. Por otro lado, los precios de los alquileres, si nosotros estamos sacándole dinero y rentabilidad desde el primer día mediante el cobro de las rentas después de pagar la hipoteca, pues bueno, aunque pueda haber algún tipo de bajada, tampoco nos tendría por qué afectar. Así que eso es un miedo que no debemos valorar, no debemos tenerlo en cuenta porque no nos va a afectar nunca. Distinto sería si comprásemos obra nueva y en ese caso sí que quizás si compramos vivienda de 400.000, de 500.000 euros, ahí sí que podemos tener un problema. Quizá hay un desplome, hay una bajada en los precios y nos encontramos con que una vivienda que nosotros hemos comprado por 400.000 euros ahora vale 300.000. Pero como lo que estamos hablando son inversiones bajitas de viviendas de 75, 80.000, 60.000 si pudiera ser, o bueno, menos de 100.000 euros en todo caso, no vamos a tener ese problema. Así que es un miedo que no debemos tener y que nos lo tenemos que quitar por completo de la mente. Cuarta pregunta, ¿qué hacer cuando los inquilinos te piden remodelar la vivienda? Pues aquí sí que puede ser un poco complejo esto. En este caso, lo que yo recomendaría, ya sabéis que siempre en los contratos de alquiler se pone que las pequeñas reparaciones corren por cuenta del inquilino, es decir, una bombilla, se queda un pequeño repaso de pintura pues porque se ha ido manchando con el paso del tiempo. Algún tipo de reparación de ese tipo, pues bueno, en principio es por cuenta del inquilino. Si hubiera que hacer grandes reformas o hacer otro tipo de reparaciones ya mayores, sí que serían por cuenta del casero. Pero lo mejor, mi recomendación, es que todo esto se hable. El inquilino, si en un momento dado tiene algún problema que nosotros le podemos solucionar, vamos a intentar hacerlo, aunque el inquilino tuviera la obligación legal de hacerlo. Y de la misma manera, vamos a intentar también que si más adelante, por lo que sea, pues bueno, el inquilino nos propone hacer una remodelación, hacer algún tipo de reforma en la que la vivienda vaya a ganar y él, lógicamente, en su día a día también vaya a ganar, pues quizá sea cuestión de hablar, llegar a un término medio, compartir gastos, o que él se ocupe de una parte y tú de otra, o bueno, buscar la manera más fácil de llegar a un entendimiento. Negarnos rotundamente a hacer cualquier cosa puede ser un problema, porque al final, antes o después, sí que es cierto que las viviendas siempre acaban necesitando algún tipo de reforma, algún tipo de remodelación. Entonces, lo mejor, sentido común. Si la reforma, si lo que nos está pidiendo el inquilino es una cosa que entra dentro de lo normal, pues bueno, lo hacemos. Que creemos que se excede un poco o que él ya quiere aprovechar esa ocasión para hacer algo un poco ya más a su medida,
de lo que nosotros estimamos que sea algo necesario, pues bueno, también podemos proponerle un pago compartido. De esa forma, los dos nos mojamos, los dos hacemos un pequeño desembolso o un desembolso del tipo que sea y todos salimos beneficiados. Nuestra vivienda adquiere un nuevo valor y ese inquilino también va a estar más cómodo y va a estar más contento en ese piso en el que nosotros lo estamos alquilando. Así que, en principio, la norma general sería aplicar el sentido común. La quinta pregunta, ¿recomiendas zonas turísticas y zonas de estudiantes? Pues bueno, son un poco distintas, pero sí que tienen un cierto paralelismo. Por un lado, en cuanto a zonas turísticas, si están lejos de donde nosotros residimos habitualmente, yo os diría que no. Mejor lo que nosotros tengamos más cerca, porque las zonas turísticas tienen el problema, por un lado, de que el alquiler es temporal. Puede ser, si es una zona de montaña, solo para invierno, si es una zona de playa, pues quizás solo para el verano. Bueno, entonces dependiendo de la playa, del esquí, de lo que sea, puede ser que esa vivienda tenga una buena rentabilidad, pero durante unos meses y luego durante otros meses se nos quede vacía y no le saquemos ninguna rentabilidad. Por otro lado, como mencionábamos anteriormente, el riesgo de las ocupaciones en ese tipo de sitios suele ser mayor, en zonas en las que no hay gente viviendo de forma habitual y entonces pueden entrar a cualquier casa en cualquier momento, por lo cual si nosotros vamos a invertir, pienso que es mejor buscar lo que esté más cercano a nuestra propia casa y lo que podamos controlar más fácilmente. Y respecto a los estudiantes, pues es una buena opción realmente. Buscar las zonas universitarias, los sitios donde hay movimiento de estudiantes puede estar muy bien, porque ese tipo de viviendas se pueden alquilar durante 10 meses al año fácilmente, a excepción de julio y agosto, pero desde septiembre hasta junio se pueden alquilar sin ningún problema, se pueden alquilar por un precio muy bueno y también incluso se pueden alquilar por habitaciones, o incluso si hay 2, 3, 4 estudiantes que quieran compartir esa casa, que quieran compartir piso, quizá nos lo mantienen alquilado durante todo el año, porque a lo mejor no quieren tener que buscar, al empezar el curso siguiente, tener que buscar de nuevo otra vivienda para solucionar ese problema que pueden tener. De forma que si en nuestra ciudad hay una universidad o hay algún sitio donde vayan a venir estudiantes de fuera, esa zona puede ser muy interesante porque quizá vamos a tener esa vivienda alquilada 10 meses al año o incluso todo el año y con personas que en principio no suelen ser problemáticas. Quizá sí que pueden ser un poco sucios, un poco molestos con los vecinos, lo que sea, pero en principio suelen ser personas que vienen a estudiar, que en la casa alguna vez puede que hagan alguna pequeña fiesta, alguna cosa, pero que en principio no van a ser personas problemáticas para nosotros, tampoco excesivamente para los vecinos o para otras personas del entorno, y podemos ganar una buena rentabilidad, podemos sacarle una buena rentabilidad porque son viviendas que siempre tienen una altísima demanda. Son viviendas que podemos destinar a los estudiantes y en caso de que por lo que sea dejaran de llegar estudiantes o no pudiéramos competir con otras residencias de estudiantes, por lo que sea, y no vienen estudiantes, pues bueno, siempre vamos a poder destinarla al alquiler normal, a familias, a parejas, a quien sea, con lo cual tienen ese pequeño plus, ese valor añadido de ser zonas de estudiantes que para nosotros puede ser muy interesantes a la hora de invertir. Y hasta aquí estas 5 primeras preguntas que creo que ya dan de sí para un vídeo suficientemente largo para no aburriros demasiado. Continuaremos con otra tanda de preguntas en una segunda parte. Así que hasta pronto y nos vemos en el siguiente vídeo que volverá a estar interesante. Nos vemos y te recuerdo que puedes dejar tus comentarios y seguirnos en las otras redes sociales si es que aún no lo haces. Así que hasta la semana que viene.